Hola, mi nombre es Saúl Eduardo Santella Rendón, soy estudiante de Ingeniería Civil de séptimo semestre y hoy les voy a hablar de la actividad de IBET, que el tema que escogí es la tensión superficial. Bueno, ¿de qué trata este proyecto? El proyecto trata de algún tema que hayamos visto en clase durante el curso escolar de Hidráulica General, que en este caso yo escogí y la tensión superficial porque se me hizo un tema muy interesante y fácil de explicar. Perfecto. Los objetivos y metas. Como objetivo general se tiene que es dar a comprender la tensión superficial del agua, explorando sus fundamentos moleculares y analizando su impacto en diversas propiedades. Como metas, se tiene que el espectador logre entender de manera concreta y clara qué es la tensión superficial y qué aspectos se relacionan con la tensión superficial, qué factores afectan en esta y también en qué cosas contribuyen. Bueno, primero, ¿qué es la tensión superficial? La tensión superficial es la superficie de cualquier líquido que se comporta como si sobre ésta existiera una membrana de tensión. A este fenómeno se le conoce como tensión superficial. La tensión superficial de un líquido está asociada a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. ¿Qué unidad de medida tiene la tensión superficial? Bueno, se mide en unidades de fuerza por unidad de longitud, es decir, comúnmente se mide en newtons por metro o dinas por centímetro. ¿Qué factores intervienen y afectan en la tensión superficial? Bueno, como primer factor que interviene y afecta es la temperatura. ¿Cómo afecta? La tensión superficial disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. La influencia del medio exterior se debe a que las moléculas del medio ejercen acciones atractivas sobre las moléculas situadas en la superficie del líquido, contrarrestando las acciones de las moléculas. Como segundo factor que afecta e interviene es la naturaleza del líquido. Dado que las fuerzas intermoleculares de atracción entre las moléculas de agua se deben a los enlaces de hidrógeno y estos representan una alta energía, la tensión superficial del agua es mayor que la de muchos otros líquidos. El efecto de capilaridad. ¿Qué es el efecto de capilaridad? Bueno, la capilaridad del agua es un fenómeno natural que provoca la ascensión del agua, que es una columna de agua, dentro de un tubo estrecho o también denominado tubo capilar. Cuando más estrecho sea el tubo, mayor será la ascensión del agua. Ok, como igual del efecto de capilaridad. La capilaridad del agua ocurre cuando se pone en contacto la superficie del agua con las paredes internas de un tubo capilar en un ángulo determinado. La fuerza que ejerce la tensión superficial en las paredes del tubo capilar causa que el agua se eleve dentro del tubo. Por su parte, el agua se adhiere a las paredes del tubo capilar, donde las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión de las moléculas de agua. Aquí hay un ejemplo. Bueno, las contribuciones. ¿Cómo contribuye a la sociedad la tensión superficial o cómo ha contribuido a lo largo del tiempo? Bueno, primero tenemos la farmacéutica. ¿Qué es la farmacéutica? En la fabricación de medicamentos y formulación de compuestos farmacéuticos, la tensión superficial juega un papel en la estabilidad y en la forma de administración de las soluciones. Bueno, también tenemos la ingeniería de superficies. ¿Qué es la ingeniería de superficies? Bueno, la ingeniería de superficies es la manipulación de la tensión superficial en esencial en la ingeniería de superficies para mejorar la adhesión de recubrimiento y pinturas. Bueno, como tercer contribución tenemos la biología y medicina. La tensión superficial es clave en la biomecánica pulmonar, donde facilita la expansión
y contracción de los alévolos pulmonares durante la respiración. También tenemos la industria alimentaria. ¿Y qué quieres decir con industria alimentaria? Bueno, en la fabricación de alimentos y bebidas, la tensión superficial es relevante para la estabilidad de emulsiones, la formación de espumas y la textura de ciertos productos. Perfecto. Ya, por último también tenemos como ya lo había mencionado, en la medicina, porque ayuda a la expansión y contracción de los alévolos pulmonares durante la respiración. Bueno, ¿qué tengo como conclusión o qué puedo decir al respecto a este tema? Primero, puedo decir que la tensión superficial del agua emerge como una propiedad muy fascinante y esencial que va más allá de su simple estado líquido. Esta característica única, resultado de las fuerzas cohesivas en sus moléculas, desempeña un papel vital en innumerables aspectos de la vida cotidiana y diversas disciplinas científicas. ¿Qué quiero decir con desempeña un papel vital en innumerables aspectos de la vida cotidiana? Bueno, como ya lo había dicho, las contribuciones anteriormente, una de las más importantes que ha tenido la contribución de la tensión superficial es en la fabricación de medicamentos y formulaciones de compuestos. ¿Okay? Y desde su contribución en la formación de gotas y la estabilidad de burbujas hasta su impacto en campos tan variados como la biología, la medicina, la impresión y la nanotecnología, la tensión superficial del agua revela su versatilidad y relevancia. Su capacidad para influir en la capilaridad, la adhesión y la estabilidad de emulsiones la convierte en una protagonista clave en la fabricación de productos desde detergentes hasta alimentos. Ok, y finalmente puedo decir que más allá de sus aplicaciones prácticas, la tensión superficial del agua sigue intrigando a científicos e ingenieros, desafiándolos a comprender y manipular sus propiedades de maneras innovadoras. En definitiva, esta propiedad simple pero muy poderosa subraya la interconexión entre la física y las aplicaciones prácticas, recordándonos que incluso en las sutilezas moleculares, el agua despliega un impacto significativo en nuestro mundo. Y ya para terminar, en resumen, puedo decir que la tensión superficial tiene aplicaciones prácticas y contribuciones en una amplia gama de disciplinas, desde la industria manufacturera hasta la medicina, la investigación científica, lo que destaca su importancia en la comprensión y manipulación de propiedades de los líquidos. Bueno, esta fue mi presentación, mi exposición respecto a qué es la tensión superficial de la actividad ABIT. Espero que les haya quedado claro o hayan comprendido qué es la tensión superficial y qué factores son los que afectan a dicha tensión superficial y la importancia que ha tenido a lo largo del tiempo la tensión superficial, cómo ha contribuido a los seres humanos y cómo se espera que vaya a contribuir en un futuro, ya que el tema de la tensión superficial es muy importante y no se puede dejar atrás. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado esta exposición. Nos vemos.